En las sombras de la historia se esconden relatos que despiertan el misterio y el escalofrío en nuestros corazones. Este es uno de esos relatos, un oscuro capítulo de la vida de Saddam Hussein, el hombre que se enfrentó a sus demonios y a todo aquel que se interpusiera en sus objetivos. Conocido como el carnicero de Bagdad, Saddam Hussein dejó una estela de terror y brutalidad a lo largo de su reinado en Irak. Hoy te llevaremos a un viaje a través de aspectos escalofriantes de su vida, acciones que sembraron el miedo y que finalmente significaron su propia condena. ¿Estás preparado para este viaje histórico? Comencemos. Una infancia marcada por la crueldad. El pequeño Saddam vivió en un mundo de abusos y privaciones. Su padrastro, Ibrahim al-Hassan, no solo le propinaba palizas, sino que también lo obligaba a robar animales, desde pollos hasta cabras. Para Saddam, robar no era una elección, era una necesidad. El niño prefería envenenar a los animales antes que devolverlos, revelando una mente retorcida a una edad temprana. La primera arma. A los 10 años, Saddam recibió su primera arma de su tío materno, Khairallah Talfa. Esta pistola se convirtió en un símbolo de su futuro violento y de su determinación despiadada. Saddam la usaría no solo para amenazar a sus maestros, sino para cometer su primer asesinato, un acto que sentó las bases de su sangrienta carrera. El ingreso al partido Baas. A los 20 años, Saddam se unió al Partido Socialista Baas, una fuerza revolucionaria clandestina que se convertiría en la más radical de Irak. Su ascenso en el partido se caracterizó por la violencia y la lucha por el poder. Su primer intento de asesinato, a los 22 años, lo marcó como un hombre dispuesto a todo para lograr sus objetivos. Asesinatos de militantes de Dawa. Hussein persiguió a los líderes del partido islámico Dawa, que defendían a los chiitas y se oponían al comunismo. Esta persecución llevó a la muerte y la tortura de decenas de miles de miembros de Dawa. La violencia y la brutalidad de Saddam no conocían límites. Obligó a su primo a renunciar a la presidencia de Irak. Cuando su propio primo, Ahmed Hassan al-Bakr, intentó unir a Irak con Siria, Saddam no dudó en obligarlo a renunciar a la presidencia. Este acto marcó el inicio de su dominio absoluto sobre el país. La purga inaugural. Solo 6 días después de asumir el poder, Saddam convocó a los miembros del partido Baas para consolidar su posición y pasar factura a aquellos que consideraba traidores. En un acto televisado, ordenó la ejecución de 22 de los detenidos, incluyendo 5 ministros. Saddam demostró que no toleraría ninguna forma de deslealtad. Ordenó la invasión de Irán. En 1980, Hussein ordenó la invasión de Irán, desencadenando una guerra de 8 años que dejó cientos de miles de fallecidos y heridos. Su temor a un levantamiento interno lo llevó a buscar una victoria en el campo de batalla, a cualquier costo. Saddam no permitía opiniones que difieran de las suyas, incluso entre su familia y ministros. Quienes se atrevían a cuestionarlo enfrentaban represalias brutales, desde la mutilación hasta su fin. El miedo era su herramienta más efectiva para mantenerse en el poder. La masacre en Doha. En 1982, Saddam Hussein visitó la ciudad de Doha, buscando respaldo popular en medio de la guerra con Irán. Sin embargo, una emboscada lo enfrentó, y lo que siguió fue una masacre indiscriminada de chiitas y miembros del partido islámico Dawa. Los sobrevivientes quedaron marcados para siempre. Secuestros y desapariciones del clan Barzani. Consideraba al clan Barzani una amenaza, y en 1983 ordenó el secuestro de miles de sus miembros. Muchos de ellos nunca volvieron a aparecer. El clan Barzani se redujo de cientos de miles a unos pocos miles, siendo víctimas de la brutalidad de Saddam. Homicidios a prisioneros con máquinas trituradoras. La crueldad del hombre no conocía límites. Según testigos, algunos prisioneros eran arrojados a máquinas trituradoras, donde enfrentaban un fallecimiento agonizante. Estos métodos brutales eran solo una muestra de su sadismo despiadado. La Operación Anfal. Esta campaña de exterminio, catalogada como genocidio,
dejó alrededor de 182.000 kurdos muertos entre los años 86 y 89. Las fuerzas de Saddam Hussein arrasaron poblaciones enteras, utilizando bombardeos, fusilamientos y campos de concentración. La brutal represalia marcó una de las épocas más oscuras de su reinado. La masacre de Halabja con armas químicas. En un ataque espantoso en 1988, las fuerzas iraquíes bombardearon la ciudad de Halabja con armas químicas, aniquilando a 5.000 personas y dejando a 10.000 con heridas. Muchos sobrevivientes sufren secuelas médicas hasta el día de hoy, incluyendo diversos tipos de cáncer y enfermedades congénitas. Grandes inversiones en armamento. A pesar de la devastación económica causada por la guerra con Irán, Saddam Hussein destinó el 40% de los ingresos petroleros a la adquisición de armas. Irak se convirtió en uno de los mayores compradores de armas del mundo, mientras su pueblo sufría las consecuencias de su ambición militar. Ejecuciones públicas. Este personaje no se contentaba con asesinatos en la oscuridad. Hizo que las ejecuciones se llevaran a cabo frente a multitudes, como la ejecución de 14 personas acusadas de ser parte de una red de espías sionistas. 13 de estas personas eran judías, y todas fueron colgadas en pleno centro de Bagdad, un acto macabro que buscaba infundir miedo en la población y mostrar el poder despiadado que Saddam poseía. Saddam Hussein llevó su crueldad al siguiente peldaño al ordenar que las detenciones y ejecuciones de sus adversarios fueran transmitidas en vivo por televisión. Esto no solo aterrorizaba a la población, sino que también servía como una advertencia escalofriante para aquellos que se atrevieran a desafiar su régimen. Saddam Hussein no toleraba que nadie se burlara de él. Aquellos que osaban hacer chistes o comentarios humorísticos sobre su persona enfrentaban mutilaciones, como la amputación de lenguas o incluso la muerte. El humor era un lujo peligroso en su reino de terror. La invasión de Kuwait. En 1990, Irak, bajo el liderazgo de Hussein, invadió Kuwait, un país rico en petróleo. Esta acción provocó la desaprobación de la comunidad internacional y desencadenó la Operación Tormenta del Desierto, liderada por Estados Unidos. Saddam estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la vida de su pueblo, por su insaciable sed de poder. El hombre ordenó la construcción de sótanos de tortura y ejecución en las embajadas iraquíes en el extranjero. Estos lugares secretos se utilizaban para detener, torturar y asesinar a disidentes iraquíes que vivían en el extranjero y a sus familias. La crueldad de Saddam no conocía fronteras. Los informes sobre torturas bajo el régimen de Saddam Hussein son estremecedores. Los prisioneros eran sometidos a golpizas brutales, descargas eléctricas, arranque de uñas y otras formas de tormento. La crueldad de Saddam hacia sus prisioneros no tenía límites, y el sufrimiento era su arma preferida. Saddam Hussein tenía una paranoia enfermiza, y no necesitaba pruebas concretas para ejecutar a sus adversarios. Incluso si solo sospechaba de alguien, no dudaba en ordenar su muerte. El costo humano de esta brutalidad fue inmenso, arrebatándole la vida a personas que quizás no tenían la culpa. Drenaje de los humedales. Los árabes que habitaban en las marismas del Tigris y el Éufrates se convirtieron en víctimas de la venganza de Saddam Hussein. Este drenó los humedales, dejando a estas comunidades sin agua ni alimentos, causando la muerte de miles por inanición y sed. Esta acción devastó el ecosistema de la región y marcó otra atrocidad en su lista de horrores. Ejecución de comerciantes de alimentos. En 1992, Hussein ordenó la ejecución de 42 comerciantes de alimentos en un solo día. Los acusó de especulación durante una crisis económica, y su respuesta fue la ejecución sumaria. Este acto despiadado demostró su indiferencia hacia la vida humana y su disposición a matar sin piedad. El Corán escrito con sangre. En un acto de arrogancia y profanación, Saddam Hussein encargó una copia del Corán escrita con su propia sangre. Esto desafió las prohibiciones religiosas
y mostró su creencia de que estaba por encima de las leyes y creencias religiosas. La caída de Saddam. Finalmente, el reinado de terror de Saddam llegó a su fin. La invasión liderada por Estados Unidos en 2003 lo derrocó y lo llevó ante la justicia. Fue juzgado por sus crímenes atroces y condenado a muerte por ahorcamiento en 2006. Su ejecución marcó el fin de una era de terror en Irak, pero su legado de brutalidad y miedo perdurará en la memoria de aquellos que lo vivieron. Saddam Hussein, el carnicero de Bagdad, es un ejemplo de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Su vida y sus acciones están marcadas por el misterio y el horror, un recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando el poder se encuentra en manos de un hombre sin escrúpulos. Nos despedimos con la esperanza de que la luz siempre prevalezca sobre la oscuridad y que la humanidad pueda aprender de sus errores para construir un futuro más luminoso. Déjame un like si el video te ha gustado. Hasta luego, nos vemos en el próximo viaje.